Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el momento en que estén mirando o escuchando esta clase, que es la última clase de este cuatrimestre, ¿sí? El último teórico de este cuatrimestre. Avisamos ya de entrada que no hubo preguntas, con lo cual no va a haber después de este un teórico con respuestas porque no aparecieron preguntas, y vamos a dejar abierto el espacio para colgar el lunes 28 lo que surja como duda de teórico de hoy, que acuérdense que tienen tiempo hasta el jueves para poder colgar las preguntas, que creo que era jueves 24, ¿no? O algo así, y serán respondidas el lunes 28. O sea que el lunes 28 lo único que vamos a ver es respuestas a las preguntas que nos vayan haciendo. Repetimos, no solo de este teórico de hoy, sino de las dudas que vayan teniendo de lo que han visto a lo largo de la cursada, ¿sí? Por otro lado, también les avisamos que luego de la semana que viene, seguramente en la última semana de junio, la última semana de clases, van a tener colgado en el campus, en la parte nuestra, un ejercicio que es repaso de multiple choice, ¿sí? Una compañera armó un esquema de cómo va a ser el multiple choice en la etapa de finales, que ya están confirmados que van a ser el 13 y el 20 de julio a las 15 horas. Ustedes van a tener que entrar a las 15, seguir en los pasos ahí de acreditar la identidad, poniendo el documento, o sea, subiéndolo al documento, para lo cual tienen que ya tenerlo escaneado. Y tienen 70 minutos para hacer el multiple choice. Los 70 minutos son dentro desde las 3 hasta las 5 de la tarde. No es que pueden agarrar y hacerlo a las 8 de la noche del martes, ¿sí? Es a las 3 de la tarde se abre para arrancar y a las 5 se cierra. Y luego ese tiempo no se puede entrar más. Y se arrancan 4:30. ¿Cómo? Y por ejemplo, se arrancan 4:30, a las 5 se cierra. O sea, tienen 30 minutos nada más. No es que 4:30 arrancan y le empieza a contar 70 minutos. Son 70 minutos siempre y cuando se cumplan antes de las 5 de la tarde. Porque si no, se los Claro, corta. arrancando a las 3 de la tarde, ¿sí? O sea que en realidad, bueno, tiempo tienen bastante. Recuerden que va a haber una pregunta en todos los multiple choice. Va a haber una que es ¿qué es la psicología institucional? Es una pregunta que esta la hacemos normalmente en la época de finales presenciales y la seguimos haciendo en el multiple choice, porque la idea desde mínima es que sepan qué es la psicología institucional, ¿sí? O sea que ahí ya tienen una pregunta de las 27 que tienen que tener respondida, ¿sí? Como análisis de las prácticas, se analiza las organizaciones, instituciones y las prácticas. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar. No sé si Gustavo podés, porque no te vemos. Iba a arrancar Gustavo con el teórico de hoy, con el último teórico. ¿Sí? Tenemos 3 temas. Tenemos lo managerial, tenemos una cuestión de género y tenemos lo virtual como para trabajar. Así que arrancamos con el teórico. ¿Sí? Gustavo, Ok, ¿arrancás? sí, estaba lidiando con los animales, por eso te escuché todo el tiempo, pero estaba lidiando con los animales, por eso apagué la cámara. Bueno, vamos a empezar con uno de los atravesamientos que vamos a ver hoy, que le denominamos lo managerial, ¿sí? Vamos a tomar un texto de Niccolò Berri y Vincent de Golejac, que se llama El coste de la excelencia. Vamos a tomar especialmente el capítulo 11, donde los autores hablan de el hombre managerial, ¿sí? Este texto surge de una investigación que ambos hacen en los grupos gerenciales de empresas transnacionales, ¿sí?
en la década del 80, sobre todo en Francia, después se va trasladando en los 90 hacia Latinoamérica hasta el día de hoy, surge un concepto que se denomina excelencia empresarial o maximización de recursos, ¿sí? Y genera toda una reconfiguración en las organizaciones, particularmente en las grandes empresas, y que se apoya en generar una nueva especie de gerente, podríamos decir, ¿sí? Un gerente que ya es más que un coordinador, es más que un jefe, es más que simplemente un responsable de un área, ¿sí? Tanto Nicolò Ver como de Golejac lo que van a plantear en esta investigación con grupos gerenciales lo van a denominar como sociología clínica, ¿sí? El aspecto sociológico está, como vamos a ver, en la relevancia que le dan los autores a lo largo de todo el texto a esta reconfiguración social general, ¿sí? Donde es imposible poder entender esta reconfiguración organizacional por fuera también de ciertos cambios en los paradigmas económicos de la época, ¿sí? El fin del estado de bienestar, el inicio de lo que se conoce como neoliberalismo. Sin estas variables, la investigación quedaría encapsulada simplemente en un trabajo cerrado en un par de empresas. Y el aspecto clínico está en que ambos autores, desde el psicoanálisis, se apoyan en lo que ya vimos, que son las concepciones de Caes respecto del sujeto, de la subjetividad, del grupo y del aparato psíquico. Que como recuerdan, para Caes el aparato psíquico es entendido como grupal, y el concepto que también vimos importante es el de formaciones intermediarias, esto es, formaciones que no pertenecen propiamente ni al sujeto ni a la institución, sino a la relación que se entabla entre ambos, ¿sí? Es ese espacio intersticial, ese espacio al modo transicional de Winnicott, ¿sí? A partir de acá es que hay que leer los resultados de esta investigación. Podemos pasar a la siguiente. Lo que van a ver a lo largo de la investigación es toda una serie de, a primera vista, conductas, actitudes, motivaciones, modos de vinculación en los grupos gerenciales que les permiten construir esta figura de hombre managerial, ¿sí? Ahora, dentro de esta lógica en línea con Caes, lo que van a decir es que no se puede entender esta conformación subjetiva en base a disposiciones individuales, ¿sí? No se explicaría solo en una selección de personal que busque candidatos con ciertas características. No alcanza solo con eso. Hace falta también una conformación organizacional que promueva, favorezca este tipo de anclaje en la organización, ¿sí? Entonces, en este gráfico lo que se ve es que hay un modo de funcionamiento psíquico, ¿sí? Y un modo de funcionamiento organizacional. Entre esos modos, ¿sí? Podríamos decir, el gerente y la empresa, ¿sí? Se genera en ese espacio lo que los autores llaman sistema psíquico organizativo o sistema psíquico organizacional, ¿sí? Sería la formación intermediaria, al estilo Caes, de los estratos gerenciales de las empresas transnacionales, que es donde hicieron la investigación. Aclaro esto porque no se puede traspolar en paralelo los contenidos de la investigación, de esta investigación, a cualquier organización, ¿sí? Esto no se puede calcar
por ejemplo, como hemos visto en muchos ejemplos que hemos dado, a una pyme, ¿sí? No se lo puede calcar. En todo caso, puede ser una buena matriz analítica como para ver si qué tipo de formaciones intermediarias específicas puede haber en otro tipo de organización. Pero no podemos partir de la base de que lo que funciona en las organizaciones en esta investigación va a funcionar en cualquier otra organización de la misma manera, ¿sí? Finalmente, lo que plantean los autores como resultado de esta investigación es la posibilidad de hacer una suerte de metapsicología, ¿sí? Donde toman los conceptos psicoanalíticos para discernir de algún modo y poder discriminar cuáles son los mecanismos psíquicos que funcionan en lo individual, ¿sí? Qué procesos o qué conformaciones se dan en la organización en el marco de procesos mayores, van a decir ellos, ¿sí? Esto está al final del capítulo y sería un resumen de toda su investigación, ¿sí? Van a ver, por ejemplo, que en el registro individual figura contrato narcisista, concepto de CAES, ¿sí? En el gráfico que está a mi derecha, digamos, estaría el resumen, ¿sí? Del proceso mayor, el registro individual y el registro organizacional. Se tienen que dar ambos para conformar este sistema psíquico organizacional. Sobre todo, lo que podemos acentuar acá es que hay una suerte de desplazamiento del ideal del yo a un funcionamiento más ligado al yo ideal, ¿sí? Acá, por ejemplo, hablan de yo ideal organizacional. Ahora, no hay posibilidad de ese registro individual si no es en línea con lo que se llama calidad total, excelencia, cultura de empresa, imagen de perfección. Lo importante de esto es marcar que a la hora de el análisis del funcionamiento profundo de una organización, no alcanza con solo un registro de lo que podemos observar individualmente, ¿sí? Y que lo analizaríamos con conceptos y recursos que tenemos, pero tampoco nos podemos quedar solo con el registro organizacional, ¿sí? Si hay un funcionamiento determinado, es en el marco de este engarce entre lo individual y lo organizacional que da cuenta de esos procesos mayores, ¿sí? Hay algunos elementos que están consignados en esta investigación que lo vamos a ver dentro de un ratito con algunos posicionamientos de Byung-Chul Han, por ejemplo, ¿sí? Como un estilo de gestión que se traduce en prácticas gerenciales ligadas al pensamiento positivo, al siempre poder más, a la búsqueda constante de satisfacción, a cierta idea instalada de que el gerente trabaja para sí, de que es su propio jefe, que tiene poder de decisión sobre las políticas empresariales, por ejemplo. Esto, viendo Byung-Chul Han después, aunque sea muy por arriba, vamos a ver que se ajusta a un modo de funcionamiento de trabajo, por ejemplo, de lunes a lunes 24 horas, del trabajo desde casa, eso es algo que también se ajusta a los tiempos actuales, pero de una disponibilidad permanente, no de una sensación de explotación por parte de la empresa, sino de una, casi podríamos decir, de una disposición, de un deseo de estar todo el tiempo disponible. Para esto también, para que esto sea posible también, hacen falta ciertos soportes tecnológicos, ¿sí? Hace falta una internet rapidísima, hace falta equipos portátiles, celulares de última generación, hasta circular por redes sociales también, por cuentas
de Instagram de la empresa misma, ¿sí? Pero la novedad que tiene este trabajo y que después se va a seguir desarrollando tanto por los mismos autores como por otros, es que cambia la relación del sujeto con la institución y del sujeto con el trabajo, ¿sí? Pues, como dicen en un momento, lo que esta estructura permite es transformar la fuerza libidinal en fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, esto a nivel del registro individual se observa tanto en la disposición constante a trabajar, como en la sensación de culpabilidad por no haber rendido lo suficiente. Se traduce tanto en el placer de conseguir los objetivos, como en la depresión por no conseguirlos, ¿sí? Este es más o menos el resumen de este trabajo de los autores, que a mí al menos me resulta más que útil como para entender algunas conformaciones actuales en las organizaciones, ¿sí? Sí, correcto. Sí, se ve, por eso lo tomamos, ¿no? Porque se ve bastante en las organizaciones esta fagocitación que se hace a veces de la persona que trabaja. Bárbaro. Pasamos entonces ahora al 9.4, al próximo tema, que es género, ¿sí? Un tema actual, bien actual. Bueno, gracias. Ahora vamos a trabajar un texto que es nuevo, lo incluimos en este cuatrimestre, que se llama Cambio Organizacional, Pro Equidad de Género, y es una ponencia en el tercer Seminario Internacional sobre Cultura Institucional que se desarrolló en México, ¿sí? La autora, Natalia Navarro Oliván, es española. Acá hay un pequeño resumen de su trayectoria laboral y educacional, licenciada en Ciencias de la Información, en Ciencias Políticas y Sociología, máster en Cooperación y Desarrollo, y en Género y Desarrollo, consultora internacional en Género y Desarrollo, especializada en temas de cambio organizacional, mainstreaming y cultura organizacional. De esto es donde va a tener el soporte, digamos, de estas temáticas, el soporte, la ponencia que vamos a trabajar ahora, ¿no? Docente en muchos programas y posgrados de distintas universidades, autora de varias publicaciones, y algo que también me parecía interesante de resaltar es que ha coordinado y facilitado el proceso de cambio organizacional pro equidad de género en un lugar latinoamericano, en El Salvador, ¿no? Porque además El Salvador en algún punto nos toca como desde otro lugar cierta trayectoria con otro de los autores, ¿no? Que hemos trabajado, que es Ignacio Martín Baró. Entonces desde ahí una cierta línea de trabajos, de españoles trabajando aquí. Pensábamos, ya introduciéndonos en el texto, que en los primeros párrafos ubica, ¿sí?, que su experiencia, la autora, dice que es el trabajo desde las organizaciones no gubernamentales en desarrollo, ¿sí? Y la característica de estas organizaciones es que tienen grupos, diríamos como grupos focales, ¿sí?, en relación a mujeres, a temáticas de campesinos, que es poder ubicar ciertas mejoras para objetivos puntuales. Y de acá es donde también ubica su lugar de pertenencia, que es desde la Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es un conjunto de actividades que están incluidas dentro de programas y de planes que brindan herramientas y oportunidades de crecimiento a personas y a colectivos que están en situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? A nivel internacional tienen distintas líneas de trabajo y de desarrollo. La equidad de género es uno de ellos, la infancia,
desarrollo sustentable, ¿no? Como desde esta lógica de trabajo es que va a plantear algunas formas posibles de pensar de qué manera se puede trabajar desde las organizaciones, propiciando y favoreciendo el cambio hacia la equidad de género, ¿sí? Y ubica como la invisibilidad de las mujeres sostenida por casi toda nuestra historia, ¿sí? En relación al trabajo efectivo y a la posición social, no solamente desde una cuestión económica, sino al lugar social de la mujer invisibilizado, propone como un primer enfoque, que es el que denomina enfoque de mujer en desarrollo, el MED, ¿sí? Dice, es cuando empieza a dar visibilidad, a poner en función un trabajo, ¿sí? Ubicando a la mujer desde su lugar de madre, desde un lugar reconocido, reproductivo, pero también un trabajo de producción social, en donde se empiezan a pensar ciertas políticas públicas para tal vez en estos trabajos desde el lugar de la artesanía, desde los hogares, ¿no? Desde un lugar de costura, de artesanías, poder implementar políticas públicas que puedan brindar, por ejemplo, un microcrédito, ¿sí? Pero empieza a tomar forma, ¿sí? Ciertos lugares de intereses y de pertenencia de las mujeres en estas prácticas sociales, ¿sí? A nivel organizacional, la posibilidad, tanto estrategia, de poder incluir esta perspectiva, ¿sí? Dice que es con lo que se ha llamado las áreas de la mujer, en donde la intencionalidad y los intereses estaban desarrollados y pensados para las mujeres, ¿sí? Pero esto lo plantea que, ¿no? En el transcurso del tiempo, se pudo ubicar que no había en realidad una modificación estructural en relación al posicionamiento discursivo y de prácticas de la mujer. Podemos pensar en esto, ¿no? Lo que tanto aparece en relación al discurso heteronormativo, ¿no? Digamos, allí no había una posibilidad de ubicar alguna posibilidad de equidad en relación a los géneros, ¿sí? Lo que plantea en relación al enfoque de género es que efectivamente se logra ubicar y correr a la mujer desde un lugar de pensarla como solución o como problema, ¿sí? Solución temporánea o problema temporáneo, en donde lo que seguía quedando invisibilizado en esto de ubicar a la mujer, ¿no? Desde este lugar, digamos, con una mirada que no permitía pensar las relaciones de poder que se establecen en cualquier ámbito, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, comunitario, ¿sí? En donde poder empezar a conmover ese lugar, ¿sí? De inequidad es lo que posibilita efectivamente un cambio estructural, y es lo que hoy podemos escuchar, ¿no? Desde el corrimiento en relación al discurso y a las prácticas, ¿sí? Y pensarlo de otra forma, este discurso de lo masculino y lo femenino como lugares instituidos que dan forma, ¿sí? A estos discursos y estas prácticas. Desde ahí es que la propuesta, desde una estrategia a nivel organizacional, es lo que se conoce como el mainstreaming. No sé si lo pronuncio bien, pero el mainstreaming, que implica una transversalización, ¿sí? Y ahí podemos pensar que es ubicar que los intereses y las necesidades de las mujeres puedan ser pensadas desde los distintos niveles organizacionales, que se puedan pensar además políticas públicas que sostengan no
sectorizadamente, ¿sí? Digamos, sino que esta es la posibilidad de la transversalización, ¿sí? Es ubicar que efectivamente se implementen políticas de género pro equidad, es pensar en capacitaciones técnicas para habilitar, ¿sí?, esto que estamos, ¿no?, pensando desde el título, estos cambios posibles a nivel organizacional, ¿sí? Desde la UBA, por ejemplo, hemos tenido, tanto como estudiantes como docentes, una capacitación en género, ¿sí? No sé si ustedes, desde el lugar de estudiantes, ya la han hecho, ¿sí? Estimamos que sí, pero bueno, a esto refiere, ¿no? En esto de los recursos técnicos, capacitaciones, pero, Kenny, ¿podemos pasar a la otra? Ahí está, gracias, ¿no? También plantea que esta estrategia se encuentra con obstáculos, ¿sí? Y estos obstáculos tienen que ver fundamentalmente desde la escasa, ¿sí?, el escaso destino de recursos materiales para esto, en tanto un objetivo de cambio organizacional pueda sostenerse. Se ve que hay mayor disponibilidad de recursos materiales cuando se tratan de otros objetivos para ser modificados dentro de la organización, ¿sí? Entonces, este es uno de los principales factores, pero que está también en relación con la porosidad o no de lo que llamamos cultura organizacional, de aquellos modos que entiende la organización de estar, ¿sí?, que va a permitir cambios, flexibilidades o no, ¿sí? Es desde allí que va a plantear estos conceptos que nosotros a lo largo de la materia los fuimos trabajando con distintos autores. ¿Qué organización, qué institución? ¿Sí? Entonces plantea que para poder llevar efectivamente adelante esto que es la propuesta, de qué manera se pueden establecer cambios en las políticas dentro de una organización para poder tener equidad de género, dice que no alcanzan con posturas que impliquen innovaciones organizacionales, que impliquen modificaciones en el desarrollo, ¿sí? Que estos son cuestiones a nivel intraorganizacional, ¿sí? Que hace falta la pata del cambio institucional, ¿sí? Y desde este cambio institucional plantea que hay múltiples variables que inciden en la posibilidad de este cambio institucional, entendido, ¿no?, como este macro contexto, como aquellas prácticas y discursos que van a ir permitiendo moldear, ¿sí?, también el estar de la organización. Y plantea como, es algo que venimos trabajando, ¿no?, que esto es algo complejo, que es paulatino, que no se da de un momento abrupto, que implica la transformación de normas y de conductas, ¿sí?, para que puedan ser visibilizadas y entendidas también desde la organización. De allí la doble flecha, ¿sí? Se necesita uno y el otro, se necesita de la institución, de los cambios institucionales y de los cambios organizacionales para poder dar cuenta efectivamente que algo allí sucede. Bueno, en función de estos cambios, ¿no?, que se necesitan del cambio institucional y del cambio organizacional, es que podemos pensar que el género no es un atributo, no es algo que viene, digamos, en este sentido con la persona, ¿sí?, sino que se trata de una serie de prácticas generalizantes, prácticas que tienen que ver con modos conscientes de hacer las cosas y de estar, ¿sí? Y también lo plantea desde estos lugares, desde un lugar inconsciente, que se siguen sosteniendo sin saber qué es lo que se está sosteniendo, ¿no? Y habla que a estas capas profundas del hacer
el género, dice, que tienen que ver con los modos instituidos del ser mujer, del ser hombre, de lo masculino, de lo femenino, ¿sí? Digamos, estas cuestiones que se siguen sosteniendo y que muchas veces tienen que ver con estos sostenes a nivel inconsciente, ¿no? Pensaba en relación a estas prácticas generalizantes, ¿no? De un libro que les leía a mis hijas de Barbie, ¿no? El mundo de los mosqueteros, el mundo de la Edad Media, ubicado allí como cuestiones de lo masculino, de los hombres, ¿no? Ser guardia de los reyes, y en algún momento me encontré leyendo Barbie y las tres mosqueteras, ¿no? En donde Barbie, como protagonista del cuento, anhelaba ser mosquetera, pero este era un lugar dado para los hombres, ¿sí? Con lo cual, bueno, seguramente lo habrán escuchado, leído o visto la película, ¿no? Lo que tiene que hacer para finalmente ser una mosquetera que sea quien proteja al rey, ¿no? Y sin irnos a esa época, ¿no? Pensando en Gambito de Dama, por ejemplo, ¿no? Una serie bastante actual, en donde la protagonista, una ajedrecista, ¿sí? Famosa, no recuerdo el nombre, si alguno después me puede ayudar con esto, pero no recuerdo el nombre, ¿no? En donde el ajedrez está planteado como un mundo de hombres, ¿no? Y lo que viene a conmover de estos lugares, de que es llamado, ¿sí? El lugar masculino y femenino, ¿sí? Desde allí, ¿sí? Es que podemos plantear en relación a los modos de estar dentro de las organizaciones, con este concepto que hemos trabajado desde distintos autores en nuestra materia, con el concepto de cultura organizacional, con aquel modo de ser y estar dentro de las organizaciones, aquellos sostenes que le dan la razón de ser, la identidad, ¿no? Que están compuestos por significados, por mitos, por atributos, por artefactos, ¿sí? Por normas. Dice, bueno, ¿de qué manera podemos acercarnos en nuestro trabajo en las organizaciones y escuchar algo del orden de el género que se esté allí trabajando, con qué posibilidades, ¿sí? Podemos pensar esto? Entonces va a hablar de la posibilidad de hacer un diagnóstico participativo de género, y si tenemos que tener en cuenta, propone ciertos elementos, de qué manera, ¿sí? Se pueden pensar dentro de este ser y estar en una organización, cuál es la conexión de la vida personal y de la vida laboral. ¿Qué manera de inclusión, de continuidad hay de una y de la otra? ¿Sí? Dice, porque esto está relacionado también con el otro punto en el que hace acento, en el que pone el acento, que son las prácticas relacionales versus el individualismo heroico. Y acá plantea la figura del trabajador ideal, ¿no? En donde es aquel que deja cualquier cosa en pos del trabajo, ¿no? Que es lo que se supone que se aspira, ¿no? Este trabajador dispuesto a sacrificar hasta cuestiones de su vida personal en función de terminar de repente algo en relación a la organización, ¿sí? Dice, bueno, esto que tiene que ver con el individualismo va en detrimento de ciertas prácticas que tienen que ver más con cuestiones grupales, sociales, con lugares diferenciados, ¿sí? Y acá no podemos dejar de tener en cuenta qué noción de poder o poderes, ¿sí? Sustentan de estas determinadas prácticas en esta organización, qué nivel de participación, superficial o no, en qué áreas. El poder también es una noción que hemos trabajado
desde distintos lugares. Acá lo va a plantear la autora como un poder visible, que sería aquel que está en relación al rol que se ocupa en esa organización, y también habla de poder oculto o invisible, y que es allí donde podemos escuchar si se mantienen o no ciertas relaciones de inequidad, ¿sí? Es allí donde tenemos que poner la oreja y el acento para poder pesquisar de qué manera, ¿sí? Esto se desplaza en esta organización. Y lo último que va a trabajar allí es la monocultura, ¿cómo lo dice? Pero un segundito, la monocultura de la instrumentalidad, ¿sí? Que va a hablar en relación a los objetivos, en donde se pone el acento, ¿sí? En objetivos a medianos plazos, o a largos plazos, o a cortos plazos, en donde lo cuantitativo, dice, es en general lo que prima. Entonces no hay posibilidad de hacer ciertos cambios que a lo mejor la conformación de grupos, la posibilidad de alianzas, permitan en esta organización. Esto, ¿sí? En relación a los tiempos, a la posibilidad de conmover algo del orden de lo establecido, modificar algo de esta cultura organizacional, propiciar algo de estos cambios, ¿sí? Que es a donde está orientada digamos, este trabajo, ¿sí? De allí que la posibilidad de este diagnóstico participativo del que decíamos antes, ¿no? Dice, bueno, vamos a tomar ciertas variables de análisis, habla de la tabla de Tichy, en donde manejan un entrecruzamiento de 9 variables, dice, pero esto es a nivel intraorganizacional, lo que además se suma es la posibilidad de pensar lo que decíamos antes, esta interacción y esta interdependencia de la organización ubicada en un contexto, en un lugar determinado, con normativas determinadas, y que es esto, en definitiva, lo que va a poder hacer ese cambio posible, facilitador o no, ¿sí? Y nos gustaba cerrar, tal vez esta partecita del teórico, pensando en el por qué incluir este texto puntualmente, ¿no? Y traíamos esta parte del texto que dice, por tanto, el género, déjamelo, Kenny, por favor. Por tanto, el género no es algo que se añade a los procesos organizacionales de forma inocua, sino que es un comportamiento constitutivo central de dichos procesos, hasta el punto de que ninguna organización puede ser comprendida correctamente si se pasa por alto el análisis de género de lo que en ella ocurre, ¿sí? En este sentido, pensar el atravesamiento institucional, entendido desde el género y la posibilidad de equidad de género, ¿sí? Es con lo que nos confrontamos cuando trabajamos como psicólogos institucionales en las organizaciones. Pensarlo como en este punto, una variable más, una institución, y de qué manera incide o no en este trabajo que están haciendo estos actores institucionales en esa organización. ¿Cuál es el modo en que se ensambla, ¿sí? ¿Qué posibilidades hay de pensar ciertos movimientos, ¿sí? Que tengan que ver con la inclusión o no de esta equidad? Así que bueno, hasta acá un punteo de este tema. Bueno, seguimos entonces ahora con el 9.5, el último punto del programa, donde vamos a ver lo tecnológico y virtual, y vamos a ver a Chul-Han, Amador y Latanzi, 3 autores, ¿sí? Arrancamos con Chul-Han, también un filósofo actual. Gustavo, ¿vas vos? Sí, vamos. Dale. Bueno, como ven, Byung-Chul Han lo habrán escuchado nombrar, es un filósofo contemporáneo, nació en Corea del Sur, aunque toda su formación es en Alemania, especialmente en la Universidad de Frankfurt.
tiene varios trabajos hechos acerca de problemáticas contemporáneas, ¿sí? Los dos principales libros que sacó son La Sociedad de la Transparencia y La Sociedad del Cansancio. Después sacó Psicopolítica, que es un libro muy citado en los ámbitos de la psicología. Últimamente sacó La Sociedad Paliativa, como para revisar toda su teoría general del sujeto y del mundo contemporáneo. Nosotros nos vamos a ocupar de un capitulito de un libro que se llama En el enjambre. Enjambre es la noción que él utiliza para referirse a Internet y a lo que posibilita, fomenta, potencia, bloquea, y también en algún punto cómo Internet es parte de una cierta reconfiguración de los vínculos, y en sus términos una cierta reconfiguración del yo como figura hegemónica de los tiempos actuales, ¿sí? Una de las primeras cuestiones que él va a plantear, como para desarmar un poco lo que fue la ficción originaria de Internet. La ficción originaria de Internet era que era un espacio de libertad, de horizontalidad, de expresión sin censura, ¿sí? El tema es que Internet se fue convirtiendo en otra cosa, ¿sí? Al día de hoy, Internet está siendo manejado por más o menos 4, a lo sumo 5 organizaciones concretas. La más conocida es Google. Google, de algún modo, predetermina lo que vamos a encontrar. Basta buscar cualquier cosa a través del buscador de Google y lo que va a salir no es aleatorio, ¿sí? No es azaroso, no son azarosos los resultados de una búsqueda de Internet. Muchas veces, las primeras búsquedas que aparecen, los primeros resultados, responden a otras mega empresas que pagan a Google para figurar primeras, ¿sí? Entonces, lo que de algún modo plantea Byung-Chul Han es que la ficción de Internet como un espacio de libertad ha caído y se acerca más bien a lo que fue la ficción de 1984, la novela de Orwell, ¿sí? Ahora bien, lo que va a plantear Byung-Chul Han es que hay una diferencia sustancial entre 1984 y 2020, o podríamos decir hoy 2021. Y es que en 1984, la represión o la captura de las libertades individuales era consciente, era vertical y era padecida, ¿sí? En la actualidad, esa captura y esa explotación sigue siendo vertical, pero no se la vive como tal, ¿sí? Se la vive como libertad, esa es la paradoja, ¿sí? Cuando él se refiere acá a un enjambre digital y se refiere a individualidades sin alma ni nosotros, a lo que remite es a que se trata más bien de consumir en Internet, y no de consumir solo para comprar cosas, sino de consumir circulación por redes, consumir imágenes de otras personas, consumir estar, porque a fin de cuentas, no estar en la red es casi como no existir, ¿sí? A eso se le suma la ausencia de un nosotros, porque más allá de los sueños originales de Internet, cada vez lo que favorece es un repliegue sobre el yo, ¿sí? Y un repliegue sobre el yo que no es percibido, sobre el cual no se puede reflexionar prácticamente nada, porque justamente lo que genera Internet en las sociedades actuales es un panóptico digital, va a decir el autor, pero que no es un panóptico
como el de las sociedades disciplinarias clásicas, la cárcel, el manicomio, la fábrica. Este panóptico genera una paradoja que se daría entre la transparencia, pues todo se ve allí, ¿sí? Y eso que se ve no es producto de una obligación que se nos impone, al menos no es una obligación visible, ¿sí? Sino que lo que genera es la ficción de una transparencia absoluta, donde todo se muestra, donde todo se ve, pero donde al mismo tiempo todo es pasible de ser vigilado, ¿sí? Y la paradoja, que ya en algún punto lo veíamos hace un rato cuando hablábamos del hombre managerial, es que esto está teñido o cubierto de una pátina de libertad ficcional, ¿sí? Y de una sensación de transparencia en tanto podemos hacer lo que queremos y mostrar lo que queremos. Cuando en realidad de lo que se trata, dice Byung, es de una autoexplotación. Así como el gerente piensa que trabaja para sí y que sienta todo su trabajo en el placer y el goce de lograr objetivos, los usuarios de Internet, que en algún punto somos todos, creemos que lo que hacemos lo hacemos porque queremos, lo que mostramos en las redes sociales lo mostramos porque queremos, pero basta ver cuáles son las reacciones de los usuarios de redes sociales cuando lo que se busca no se encuentra, cuando hay pocos me gusta, cuando hay pocos match, ¿sí? Como para ver que sin darnos cuenta estamos trabajando para estas grandes megacorporaciones. Cada foto que ponemos, cada comentario que ponemos, son datos, ¿sí? Y acá podemos pasar a la segunda. Cada vez que circulamos por Internet, cada vez que nos registramos en una red social, estamos trabajando, ¿sí? Estamos aportando datos, ¿sí? A lo que se llama Big Data, ¿sí? Big Data son millones y millones y millones incalculables lugares, organizaciones, no están en el aire, ¿sí? Donde se guardan todos nuestros datos. En realidad no se trata de nuestros, porque ahí ya hay una despersonalización, no importa quién aporta los datos, lo que importa es que son datos, ¿sí? Hoy el bien más preciado y el más caro es la información, ¿sí? En este punto es que va a hablar Byung de la protocolización de la vida, ¿sí? Donde ya no hay un Big Brother que nos obliga a hacer las cosas, ¿sí? Sino que hay una ilusión de libertad, ¿sí? Remite también a las cárceles a cielo abierto que ya planteaba Deleuze en las sociedades de control, ¿sí? Estas mega corporaciones, ¿sí? En muchos casos tienen más incidencia que los propios estados, ¿sí? En cuanto a regular leyes, pago de impuestos, situarse en determinados países o regiones, cumplir ciertas normas de seguridad laboral, ¿sí? Habrán visto últimamente que la cuestión de la privacidad ha sido un tema polémico en Estados Unidos, incluso en algunos países de Europa, han tenido que pagar juicios, Facebook, Twitter, ¿sí? Google también ha tenido que pagar juicios por hacer públicas informaciones falsas sobre personajes públicos, ¿sí? Pero asimismo, se trata de un grupo selectísimo de personas mega millonarias que pueden estar planeando, por ejemplo, viajar a la Luna, ¿sí? Como el dueño de Amazon, ¿tá? Estas son instituciones que acá las ponemos en comillas, virtuales, porque como hemos dicho ya desde el principio, una organización de tipo virtual no implica que no exista materialmente en un territorio, ¿sí? Google tiene oficinas, está emplazada en muchos países del mundo, Facebook también. Lo que estas organizaciones pueden hacer es, al día de hoy, controlar Internet, ¿sí?
a tal punto que Internet hoy permite, por ejemplo, prácticas de espionaje empresarial, ¿sí? Y que genera un paso progresivo de la confianza hacia el control. Un control que, como repito, no es un control padecido, no es un control consciente, ¿sí? Es un control en algún punto irreflexivo, no pensado, ¿sí? Finalmente, al final de este capitulito, va a citar casos de algunas aplicaciones de estas grandes corporaciones que son como la muestra palmaria de trabajar para ellas. Por ejemplo, los llamados Google Glass, ¿sí? Que son anteojos que vienen con una pequeña camarita y que permiten estar transmitiendo en vivo lo que el usuario está viendo, ¿sí? En qué ciudad está. Todo eso que sale en Internet, todas esas imágenes son de marcas, de circulación poblacional, de clima, ¿sí? Y todo eso se transforma en una mercancía, ¿sí? Y la paradoja en lo que Jung llama la protocolización de la vida es que sentimos o creemos que somos cada vez más libres cuando en realidad estamos cada vez más capturados en las lógicas contemporáneas, donde entramos en lo que el autor llama la autoexplotación, ¿sí? Donde hay un sometimiento voluntario a las lógicas del engrandecimiento de un yo, que cuanto más se engrandece, más se vacía, porque menos se vincula con otros. Eso sería un resumen del capítulo, tratando de incluirlo en la obra más extensa del autor. A mí me resulta muy interesante, lo dice Lindo en el capítulo, ¿no? Hay cierta pérdida de confianza por el alto nivel de control. Y confianza en el saber del otro, en el que el otro pueda de alguna manera anticipar y, ¿cómo es? Aconsejar. Bueno, me quedé, tiene que ver con esta diapositiva que pasaste antes, la del triangulito, ¿no? Las transparencias, bueno. Y de alguna manera me parece que es como un hilo que me interesa tirar para poder seguir con los textos que siguen. Entonces ya retomo de ahí. Ahí me quedó boyando en esta última semana que veníamos preparando el teórico, esa idea, quizás como más romántica, qué sé yo, pero una explicación más, un aporte más a las modificaciones, pérdida de confianza, pero bueno, no se trata de estar llorando que todo lo anterior fue mejor, sino de cómo se van modificando esos procesos de las acciones cotidianas que también hacen a una configuración subjetiva específica. Y es un poco lo que vamos a resaltar trabajando los dos textos que siguen. La verdad que hoy es un teórico con multitexto, así que me interesa como señalar, ¿no? Invitar a prestar más atención en algunos puntos, pero queda en la lectura de cada uno, que la verdad que es bastante, es placentera. Bueno, los dos textos que quedan por trabajar en relación a lo virtual, ¿sí? Las instituciones y las subjetividades, tenemos como autores a Pablo Latanzi, ¿sí? Que viene de la línea del arte, ¿sí? Es licenciado en artes, es productor de cine y televisión, y hace varios años que está dirigiendo ¿cómo es que se dice? La productora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. El texto de él es breve y es muy lindo porque para mí su fuerte claramente es el arte y explica la virtualidad desde lo filosófico, desde lo estético y lo político. Ahora vamos a pasar, pero déjenme que les presente al otro autor que vamos a trabajar, que es Juan Carlos Amador, colombiano. Él es, bueno, postdoctorado en el ámbito de educación, y su texto es muy largo, y revisando el teórico del año pasado,
retomando a Chul-Han, digo, me pasó lo que dice Chul-Han, me perdí, yo di el teórico también del año pasado, me perdí en este cúmulo de información, porque para su planteo es necesario, o resulta necesario, modificar una serie de términos o generar neologismos para poder explicar este nuevo ecosistema en el que nos estamos moviendo. Esto que Chul-Han de alguna manera dice como pérdida de confianza o algunas otras cosas que va señalando, bueno, él las redefine, Amador. Y ahí hay un montón de información que es súper interesante, su texto a mí particularmente me encanta, pero hay que ir procesándolo de a poco, ¿no? Y no perdernos en qué nos interesa a nosotros como psicólogos institucionales, por qué justificar también por qué tenemos estos textos en la cursada. Pero bueno, vamos a hacerlo breve y como para justamente ir marcando ese, hablando de Google Maps, ese camino posible en lo virtual y el atravesamiento de lo virtual en las distintas organizaciones. Entonces, empezamos por el texto de Lattanzi, que se llama El poder de las nuevas tecnologías o las nuevas tecnologías y el poder. Es una pregunta que se hace, ¿no? Para poder desarrollarlo, lo primero que define es qué entiende por virtualidad. Y es lo primero y es la idea, digamos, la hipótesis a sostener, que es bien interesante, porque aunque breve, nos da vuelta todo el escenario y los actores que clásicamente venimos trabajando. En realidad, la vida misma nos lo viene dando vueltas, y la pandemia es una experiencia ya de otro mundo. Pero digo, en estas pocas palabras, ubicar el sujeto, la acción, es genial. Dice que la virtualidad es la experiencia del usuario a través de un medio tecnológico por el cual construye una realidad sin existencia. Por el cual construye, o sea, ya está dando vuelta la ciencia clásica, ¿sí? Un paradigma clásico donde el objeto está primero y en tal caso el sujeto lo viene a conocer. ¿Sí? En algún punto es como el último corte con la naturaleza, pareciera que fuera a ser la virtualidad. Y plantea a un usuario, ¿sí? Al sujeto de esta virtualidad, sumamente activo, ¿sí? Activo, pero no con un poder total, porque su acción, su construcción de esa realidad, en realidad es parcial. No deja de ser un punto de vista más de aquello que se supone real. Y se va a suponer real en tanto mediante algo tecnológico se lo va construyendo. Esta idea, él en el texto, como les decía antes, lo desarrolla con argumentos desde la filosofía, ¿sí? Un poquito esto que decía, bueno, ya rompe con la idea de objeto distinto de sujeto, quién conoce a quién, qué está primero, esta causalidad lineal, ¿no? También lo desarrolla desde la estética, y bueno, si es cineasta, digamos que tiene muy claro todo lo que tiene que ver con el arte, sobre todo desde la plástica a lo visual, y manifiesta un pasaje, ¿sí? Desde la copia de la sustancia del objeto a la estética del diseñador, o sea, en la historia del arte, que yo no manejo muy bien, pero la idea es pasar de considerar que el artista copia lo más real posible al objeto que antecede, a una estética del diseñador, ¿sí? Que tampoco es la producción absoluta, no está inventando nada, ¿sí? Sino que el arte está en la aplicación de esa estética y muy mediado en la actualidad con las cuestiones tecnológicas. Por último, también argumenta ese pasaje, ¿no? Esa virtualidad como realidad actual desde la política y menciona y explica desde Foucault, ¿sí? Desde la sociedad de disciplinamiento a lo que decía Gustavo, ¿sí? Más con las ideas de Deleuze de la sociedad de control, donde ya no se trata de un poder que se
tiene sobre algo, no está en la materialidad, sino en el ejercicio de ese control, ¿sí? Se controla la posibilidad de hacer. Ya no es necesario encerrar a un cuerpo y verlo desde un panóptico, ¿sí? Sino que las acciones mismas nos meten en esa red, en esa cuestión de control, ¿sí? Si yo estuve mirando cosas para comprarle a mi marido para el Día del Padre, es muy difícil, es peligroso, digamos, que él venga y use la misma computadora, porque le empiezan a saltar todas las propagandas, ya sabe en qué andamos con mis hijos para comprar, ¿sí? Y nosotros no tuvimos conscientemente ninguna intención puntual de demostrar qué íbamos a hacer, ¿sí? Pero ahí está lo que decía Gustavo desde Chulhan, de este control que nos creemos libres y en realidad está muy protocolizada nuestra vida. Bien, entonces, para poder también argumentar respecto de la virtualidad y del cambio de la subjetividad que acompaña y genera, ¿no?, este cambio en la realidad de la vida cotidiana, toma una noción de Zizek que es la brecha de paralaje, ¿no? De alguna manera el sujeto fuera de su materialidad, ¿sí? No es que el sujeto está por acá arriba, por fuera del cuerpo, ¿sí? Sino que es entre, tiene que ver con la condición de posibilidad. Y el sujeto y la subjetividad, ¿sí? Como la subjetividad constituyéndose y apareciendo en los acontecimientos, ¿sí? Es un poco difícil, pero va de la mano de la noción, por eso acá están marcados con cursiva, ¿no? La brecha de paralaje, con considerar lo real como la diferencia entre diversas apariencias, ¿sí? El diferencial entre diversas apariencias. Lo real es aquello que en la comparación de la apariencia que yo tengo, la apariencia que tiene mi compañero de al lado, la diferencia entre ambas es lo que sería lo real, ¿sí? Porque ya no pertenece a nosotros, sino que está más allá. En entre eso, ¿sí? Justamente esta noción de entre es fundamental para poder considerar el terreno en el cual nos estamos moviendo y los sujetos que somos dentro de este ecosistema nuevo, que es lo que trabaja Amador más adelante. Entonces, en esta configuración subjetiva, con la intermediación de la virtualidad definida en estos términos, como experiencia del usuario a través de un medio tecnológico, él se pregunta si se trata de democratización o de simple masificación. Gustavo hablaba de el consumo de la información, y ahí era donde yo me quedé enganchada con un cúmulo muy grande de información nos hace como de alguna manera perdernos en ese mar informativo. Y si el bien que circula es la información y el conocimiento, el hecho de que estén más difundidos los elementos tecnológicos, ¿se trata de que se democratiza ese conocimiento o se trata simplemente de una masificación? Porque si lo que está en juego es esa sociedad controlada, bueno, la pregunta es válida. Pasamos entonces, además es muy largo el teórico, recién hablábamos con los otros profesores que quizás quieran pausarlo y después retomar, pero no hay desperdicio, ¿sí? Vamos a ir un poco rápido y cortito, pero acérquense a los textos que bien valen la pena. Decíamos que Amador, ¿sí? Desde su formación en educación, tiene varios trabajos. Uno de ellos es este texto que traemos, parte de un libro que se llama Mutaciones de la subjetividad en la comunicación digital interactiva. Consideraciones en torno al acontecimiento en los nativos digitales. Otro título que lo dice todo, ¿sí? Si uno va pensando palabrita por palabrita, va a poder entender la idea que plantea, más allá de aprenderse todas las nuevas palabras que se le van haciendo necesario definir.
¿Por qué mutaciones de la subjetividad en la comunicación digital interactiva? ¿Y por qué lo traemos nosotros? Bueno, un poco espoleando, está ahí en rosa más clarito cuál es el interés de la psicología institucional. Pero si nosotros desde un principio venimos diciendo que nos ocupamos de las instituciones, las organizaciones y las prácticas instituidas, y con CAES presentamos la idea de sujeto que consideramos, ¿sí? Un sujeto más que social, más o sea, social, pero específicamente institucional, ¿no? Un sujeto que se construye, ¿sí? Estamos hablando del construccionismo y estamos hablando que su sostén y atravesamiento principal, el de la subjetividad, son las instituciones, que cobran materialidad en las organizaciones. Ahora, volviendo a la TANSI, cobran virtualidad, podemos decir, en esto de organizarse, no como materia, sino con cómo se ordenan las distintas partes, ¿no? Se organizan en torno a la virtualidad, con esta noción que entonces es necesario apelar allá al principio de la cursada, con la idea de complejidad, ¿sí? El paradigma de la complejidad, donde no podemos desconocer que los distintos sujetos construidos, apuntalados en las instituciones, vamos a tener distintos puntos de vista, ¿sí? No hay una coincidencia exacta entre mi percepción, la de mi compañero, la de mi jefe, la de mis compañeros psicólogos institucionalistas. Por eso nos juntamos y trabajamos en equipo y tenemos todo el trabajo en grupo y el análisis de la implicación. Pero entonces no podemos negar que la subjetividad va acompañada de este contexto, que puede ser virtual, en el cual nos vamos desarrollando, ¿sí? Hay una subjetividad y un contexto que se acompañan y se sostienen mutuamente. Es decir, como dice Amador, y lo estudiamos en el secundario, cuando empezamos a hablar de ecosistemas, ¿no? No solo es la topología, la flora, la fauna, o sea, ¿cuál es la vida en qué región? Entonces, ¿qué pasa con la subjetividad en este contexto? Cómo va mutando, cómo se va adaptando y a su vez cómo va adaptando, cómo va modificando ese contexto. Desde ahí es que desarrolla, implementa la noción de infancias en plural, ¿sí? Porque deshace, rebate la idea del niño que es educado en una escuela para después pasar por la fábrica, ¿sí? Esta idea de sujeto que va evolucionando de acuerdo a los parámetros impuestos por una sociedad, en la actualidad se va modificando y es necesario considerar que hay una multiplicidad de infancias. Y eso sucede porque la subjetividad, tal como lo veníamos viendo en los textos anteriores, se da al modo del acontecimiento, ¿sí? El Amador, para poder desarrollar sus ideas, dice que el ecosistema nuevo es el de la comunicación digital interactiva, ¿no? Y esa comunicación tiene como contenido los lenguajes, los saberes y las convergencias de estos sujetos, de estas infancias distintas. Entonces, desarrolla el concepto de convergencia, ¿sí? Y dice que esas convergencias es específicamente el contexto donde, a modo de evento, ¿sí? De acontecimiento, surge esa subjetividad, esa niñez, diferente de otra. Entonces, en ese nuevo ecosistema, tal como decía Chulhan, y nos advertía a Gustavo con esa fotito tan clara de Google y de la primera diapositiva, los sujetos no son ni consumidores ni productores, ¿sí? Son prosumidores. Producen estas infancias, nosotros también, pero se nota en las infancias. Estas infancias, en esas convergencias donde se encuentran con otros en la virtualidad, producen y consumen esos saberes, saberes que están ligados
a su quehacer cotidiano, ¿sí? Al hacer en los aprendizajes colaborativos. Y entonces propone la idea de pensamiento menor, ¿sí? Para poder dar lugar a estas diferencias que hacen a las distintas infancias de acuerdo a este nuevo ecosistema que se nos plantea en la vida actual. Atentos a esas diferencias. Entonces, como resumen, lo que plantea es que de la infancia moderna hay un pasaje, estamos asistiendo en este momento a un pasaje de la infancia moderna a las infancias contemporáneas. Son subjetividades emergentes. Y atentos, porque esto lo vemos siendo padres, siendo docentes, siendo psicólogos institucionales de escuelas. Esa infancia moderna, esas infancias contemporáneas, están siendo evaluadas por organizaciones modernas, ¿sí? Esto lo digo a título personal. Amador dice algo que digo, bueno, no estoy tan loca, pero nos pasa que observamos cierto desfasaje, ¿sí? En las organizaciones, escuelas actuales, con las subjetividades emergentes contemporáneas. Y el escenario donde esto, cuán analizador, tiene que ver con los aprendizajes colaborativos y el uso de los dispositivos tecnológicos. Muchas veces salta ahí como un analizador que tomamos estas distintas infancias, que es necesario entonces entenderlas con el respeto por las diferencias, por las singularidades y estos acontecimientos. Dice que esto significa que sus experiencias, la de las infancias, en los intersticios de la comunicación digital interactiva, además de evidenciar tránsitos, transiciones y rupturas de orden ontológico alrededor de los lenguajes, saberes, convergencias emergentes, interrogan radicalmente los discursos y prácticas propias de las instituciones que pretenden gobernarlas. Es exactamente lo que les decía recién. Entonces, como psicólogos institucionales, estamos llamados a comprender la dinámica propia de las organizaciones actuales, atravesadas en diversos grados por la virtualidad, en las que se entraman esas múltiples subjetividades apuntaladas en su conformación y permanencia, en su emergencia y acontecer. Bueno, una vez más, porque soy insistente y no me voy a cansar nunca, los invito, y sé que mis compañeros también, los invitamos a agarrar los textos, leerlos con cariño. Seguramente en alguno de ellos van a encontrarse más a gusto, porque es un enfoque variado el que presentamos, para finalmente poder entender, bueno, qué sucede con la cuestión de género, que está tan presente, y la virtualidad en nuestro quehacer como psicólogos institucionales. Muy bien, gracias. Bueno, es un Maratón. Como verán, el de hoy es un teórico largo, así que bueno, lo pueden escuchar en 2 o 3 veces, pero bueno, teníamos que terminar y no queríamos dejar de dar los textos que después vamos a preguntar, ¿no? Así que bueno, por nuestra parte no queda más que decirles que los vemos en los finales, que están abiertos todos los medios de comunicación que tienen con nosotros, las redes sociales, el mail, cualquier duda, y recordando que vamos a tener una clase de repaso, se puede decir, a partir de las dudas que ustedes nos traigan hasta el jueves, ¿sí? Para que entre todo dentro del ciclo lectivo. Así que bueno, por mi parte los saludo, un gusto haber trabajado, por lo menos los vimos en las comisiones, conocemos algunas caras, algunas historias, así que bueno, este fue otro cuatrimestre diferente. Cada vez vamos aprendiendo un poquito más cómo vincularnos a través de las redes. Chicos, ¿quieren decir algo? Bueno, solamente despedirnos de esta etapa, ¿sí? En este cierre virtual,
Y bueno, sí, como decían, ahora pudimos al menos conocernos con algunos, ver e interactuar de otra manera, ¿no? Poner el cuerpo más allá de la pantalla implican todas estas modificaciones, ¿no? En lo vincular que un poquito desde distintos lados hoy también trajimos. Así que bueno, nos veremos por la vida. ¿Eh? Gustavo, ¿querés decir algo? Sí, que no nos habituemos a este dispositivo. Este es el tercer cuatrimestre, amigas. Y gente que esté escuchando o viendo, es el tercer cuatrimestre que estamos viéndonos a través de cuadraditos que se mueven. Esperemos que sea el último, porque al menos para quienes ejercemos la docencia con el compromiso y por momentos la sobreimplicación que tenemos con la educación pública en la universidad, le damos suma importancia al contacto cara a cara, suma importancia a que los cuerpos estén en el mismo lugar, para poder vincularnos, no como antes, pero sí mejor que ahora, por lo menos. Sí. Bueno, Kenny, ¿querés decir algo? Ya hablé tanto, me canso. No es lo mismo estar en un aula, no es lo mismo. Nada, vamos, pongámosle pilas que nos vamos a encontrar. Queda poco, queda poco. Y dentro de ese poco nos vamos a ver seguramente, por los pasillos de la facultad. Ustedes nos van a reconocer más que nos paran y nos dicen, ¡ay, yo te veía por la pantalla! Son más lindas que en la tele. Son más lindas que en la pantalla. Eso digan, por favor. Claro, claro. Así que bueno, cuídense, nos vemos, queda poco. Aguantemos que queda poco. Chao. Hasta luego.